Muy buenos días tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida este día de hoy, que es 27 de octubre del año 2020, en Pediatría al Día. Y para hacer la presentación de los temas de hoy, quiero presentar al doctor y académico Antonio Luébanos Velázquez, infectólogo pediatra y coordinador occidente de la Academia Mexicana de Pediatría y coordinador del tema del día de hoy. Adelante, Antonio. Bien, pues muy buenos días y muchas gracias al anfitrión Eduardo Antonio, a Ulises Gómez, que es artífice prácticamente de esto que vamos a platicar, y también bienvenidos a los autores justamente de este fascículo de Pediatría al Día. Y voy a platicarles brevemente de qué se trata esta presentación. Miren, antes que nada, dicen que ser agradecido es una parte fundamental y quiero decirles que hoy van a participar en la presentación de este pack el doctor José Santos Hernández. Él es infectólogo pediatra, trabaja en el Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano de Seguro Social acá en Guadalajara. Nos acompaña la doctora Mariana Merlo Palomera, ella es infectóloga pediatra que trabaja en el Hospital General de Zapopan. También nos acompaña el doctor César Eduardo Juárez Campos, él es infectólogo pediatra, trabaja en el Hospital General de Occidente. Y perdón por no estar en escrito, pero nos acompaña el doctor José de Jesús González, quien nos ayudó también con este capítulo de neumonía, González Carmona. Este PAC o Pediatría al Día 2020 de infección de vías respiratorias incluye algunos temas que voy a mencionar, pero como lo dije, el agradecimiento es antes que nada. Y hay un dicho del filósofo chino Lao Tse que dice: la manera de hacer es ser. Y aquí aplica justamente para estas tres grandes personalidades: el actual presidente de la Academia Mexicana de Pediatría, nuestro amigo Ulises y por supuesto tú, Eduardo Antonio, porque justamente parte de lo que hacen es lo que le da forma a todo lo que tiene que ver con el perfil académico de esta Academia Mexicana de Pediatría. Entonces, para mí es un honor el que nos hayan invitado a participar en este desarrollo de este fascículo. Por supuesto, perdón, como dicen los burros por delante, yo como coordinador académico, la participación de José Sil Santos, de la doctora Mariana Merlo, del doctor José de Jesús González Carmona y del doctor César Eduardo Juárez. Vamos muy brevemente a decir, por parte mía fue la coordinación y la actualización de bronquiolitis, la doctora Mariana Merlo y el doctor José Jesús González la actualización de neumonía adquirida en comunidad, y César Eduardo nos ayudó con la actualización de neumonías micóticas. Y esto es lo que le da forma justamente a este PAD 2020 volumen 1, que es infecciones de vías respiratorias bajas. Me disculpan si no es el volumen 1 porque sé que hay trabajos previos, pero ante la falta de la impresión como tal, me atreví a poner esto. Y le voy a pedir justamente al doctor José Sil Santos que nos haga favor de tomar el micrófono para que nos hable de los aspectos más relevantes de bronquiolitis. Y les he pedido a cada uno de ellos que digan y expresen lo que para ellos fue más importante en el desarrollo de esta temática, en virtud de que se hizo hace un par de meses, y que nos digan por qué lo pusieron y qué hay que considerar en especial. Pepe, te doy la palabra, puedes activar tu cámara, puedes activar tu micrófono y nada más me dices que pase la siguiente para poderle dar continuidad a la presentación. Adelante, Pepe, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Gracias por estar todos aquí, por la invitación que
se realizó hacia mi persona para estar aquí con ustedes compartiendo esta actualización sobre bronquiolitis. La siguiente, por favor. Haremos un breve recorrido de lo que es la concentración final de la actualización del PATS, solamente recordando que, pues obviamente, bronquiolitis probablemente sea la enfermedad infecciosa de vías respiratorias inferiores más frecuente en la población pediátrica y principalmente en los pacientes menores de 1 año de vida. Es muy frecuente que nosotros en nuestro acontecer diario tengamos contacto con pacientes con bronquiolitis y esto detone que sea una causa importante de hospitalización en nuestros pacientes. ¿De qué se caracteriza la bronquiolitis? Pues todo aquel proceso inflamatorio agudo que va a desencadenar un edema importante con necrosis de células epiteliales bronquiales e hipersecreción de moco. Esta fisiopatología abstracta será lo que detonará las manifestaciones clínicas en nuestros pacientes y que se van a presentar con tos e incremento en el esfuerzo respiratorio. Generalmente los síntomas van a ocurrir de manera leve, pero hay ciertos pacientes que van a desencadenar síntomas más importantes. De esto dependerá algunos factores de riesgo, sobre todo los pacientes que son prematuros, pacientes cardiópatas, pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, desencadenarán síntomas más importantes y requerirán hospitalización hasta en un 3% de los pacientes. Tenemos que en bronquiolitis la etiología francamente se relaciona con infecciones virales. Los virus predominantes por excelencias a nivel universal se considera que el sincitial respiratorio representa hasta el 50 o el 80% de las bronquiolitis. Por supuesto, con una estacionalidad importante desde los meses de octubre hasta finales del mes de abril, y los grupos más vulnerables serán los pacientes menores de 6 meses de edad. Conocemos que este virus es un ARN monocatenario y que se han identificado hasta el momento 2 grupos, el grupo A y el grupo B. Por supuesto que también está otro virus conocido como rinovirus, que representa entre el 5 y el 25%, y este tiene una estacionalidad durante todo el año, pero tiene ciertos picos. Algunos son en primavera y otros en otoño, y tiene una franca predilección por aquellos pacientes menores de 12 meses de edad. Es muy frecuente que nosotros podamos encontrar coinfecciones virus-virus, entre virus sincitial respiratorio y rinovirus, como los agentes número 1 y número 2 de causantes de bronquiolitis. Sin embargo, hay otros virus como parainfluenza, metapneumovirus, bocavirus, coronavirus convencionales que pueden desencadenar también la bronquiolitis en todos nuestros pacientes pediátricos. La siguiente. Es muy claro que el diagnóstico para poder emitir en nuestros pacientes es francamente clínico. Todas las guías que se han escrito a nivel mundial te especifican que la clínica va a imperar sobre todos los estudios. Hay que hacer un interrogatorio exhaustivo con una exploración física minuciosa y tomar a consideración el grupo poblacional al cual nos estamos enfrentando. Se determina el estado de gravedad de la enfermedad con base a los diferentes scores que se recomiendan en toda la literatura, que son predictores al momento de que ingresan nuestros pacientes y estadifican la severidad. Algunos scores como el Good Downs modificado por Ferrez y el score de TAL son los que más impacto tienen en la bibliografía. Y también nos aconsejan que no se recomiendan de forma rutinaria realizar estudios de laboratorio ni de gabinete, solamente en aquellos pacientes que tengan alguna comorbilidad, alguna sospecha de infecciones complejas, que sospeches que tenga derrame, una neumonía complicada o alguna coinfección. En esos pacientes sí se requerirá algún estudio. Para hacer el diagnóstico microbiológico y determinar la etiología responsable de la bronquiolitis, actualmente lo que se recomiendan son las nuevas técnicas de biología molecular obtenidas por PCR. Existen diversas formas de PCR, las obtenidas en tiempo real, las anidadas y las múltiples, que son formas muy vanguardistas para establecer el diagnóstico virológico de manera oportuna, rápida y sencilla. Y de esta forma poder evitar el uso de los antibióticos de manera innecesaria porque pues es francamente una etiología viral.
Se ha descrito la sensibilidad y la especificidad de estas mismas herramientas y se estandariza que entre el 88 y el 98% son sensibles y específicas para establecer el diagnóstico. La que sigue. Existe un sinfín de medicamentos que se han utilizado como opciones terapéuticas para la bronquiolitis, con el afán de tratar de disminuir la estancia intrahospitalaria. Se han utilizado broncodilatadores, epinefrina, glucocorticoides, que sin embargo en estas guías en consenso no dan un fundamento y la eficacia no está demostrada. Por lo tanto, los niveles de recomendación te dicen no son recomendados para nuestros pacientes con bronquiolitis, salvo la solución hipertónica al 3%. Algunos comentan de los autores que puede ser considerada puesto que reduce más o menos en 2.5 a 3 días la estancia intrahospitalaria de nuestros pacientes. Los antibióticos tampoco son recomendados de forma rutinaria, solamente que se sospecha alguna coinfección bacteriana o que tenga el paciente un riesgo de infección bacteriana grave. Por supuesto que el tratamiento a nivel mundial es con base al soporte o al sostén de nuestros pacientes. Si requiere oxígeno hay que colocarlo, si requiere alguna fase de ventilación no invasiva, que también puede ser el caso, se debe de colocar. La terapia nutricional y las medidas de confort. Simplemente eso es lo que está avalado en la bibliografía para el tratamiento de la bronquiolitis. De mi parte, esa es toda mi intervención. Cedo la palabra, los micrófonos a la doctora Mariana. Bueno, muy buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al doctor Antonio Luébanos por coordinar este evento. Yo les voy a hablar acerca de la neumonía. Bueno, la neumonía es un tema ya ampliamente conocido por todos los pediatras y voy a hacer un resumen en cuanto a este capítulo que nos tocó. Dentro de la etiología, bueno, recordemos que los virus es el agente más frecuente en menores de 5 años, alcanzando entre un 50 y un 80%. Cabe mencionar aquí que posterior a la introducción de la vacuna, tanto de Streptococcus pneumoniae como de Haemophilus influenza, se ha favorecido a un incremento epidemiológico observándose enfermedades relacionadas a serotipos no vacunales. Aquí también voy a mencionar en cuanto al SARS-CoV-2, bueno, es un agente importante, nuevo, en la morbilidad de los niños y este representa hasta un 2 a un 7%, inclusive reportes de un 10% de las neumonías. Hablando un poquito acerca del diagnóstico en cuanto a imagen, las radiografías no se deben tomar en todos los pacientes, ya que se sobreestima los casos de neumonía realmente que requieren tratamiento antibiótico. Se sugiere que se dejen únicamente para pacientes complicados o pacientes hospitalizados, ya que la mayoría de los pacientes que se van a manejar en casa de manera ambulatoria se sugiere que sea clínico y con hallazgos físicos. Por otro lado, hablando de los ultrasonido, bueno, ese normalmente debe dejarse cuando se sospecha de una complicación, como podría ser un derrame pleural o tratándose de empiema. Además, recordar aquí que es operador dependiente para una adecuada interpretación. Hablando un poco acerca de los reactantes de fase aguda, como es la procalcitonina y PCR, ambas son muy útiles, son muy sensibles, pero son poco específicas. Y esto se sugiere que se tomen con cautela, ya que tiene que ser muy minucioso uno con respecto a la interpretación tanto del resultado de este tipo de reactantes como de los valores. Se encuentran también ya las pruebas rápidas, como ya las mencionó el doctor José Sil, en el que son antígenos y en este caso normalmente los que se sugieren son para virus sincitial respiratorio, para influenza o en dado caso para SARS-CoV-2. Esto nos da un diagnóstico rápido, con menor sensibilidad, pero hay que recordar que un resultado negativo no descarta la enfermedad si ésta se sospecha en base a la clínica. Hablando de los cultivos, bueno, se reportan aproximadamente un 2 a un 7% de aislamientos de bacterias, que es lo que encontramos. A pesar de que no nos dan el diagnóstico, que tardan entre 3 a 5 días y que son poco sensibles, no debemos dejar de pedirlas en algunos casos específicos, como pueden ser en pacientes hospitalizados, complicados, graves, o en pacientes que se sospecha de un agente oportunista, deben de seguir solicitándote la toma de cultivos. Dentro de los estudios moleculares,
bueno, cada vez nos vamos a ver más tentados en pedir paneles respiratorios, pero de la misma manera hay que interpretarlos con cautela, ya que podemos encontrar o reportado crecimiento de ADN viral o bacteriano que pudiera no ser clínicamente relevante para el caso, como se menciona en el capítulo, por dar un ejemplo, micoplasma. Además de esto, puede tratarse de una coinfección de virus, bacteria o algún agente colonizante del tracto respiratorio que no deberíamos de darle prioridad. Y ya para terminar, como tratamiento, bueno, no ha cambiado mucho en los últimos 10, 15 años. Continuamos dando amoxicilina, clavulanato. Aquí voy a mencionarles que no todos los pacientes hospitalizados es recomendable el utilizar cefalosporinas de tercera generación, sino hay que individualizar cada paciente y también, sobre todo, caer en desuso con el uso de macrólidos para otras atípicas, sobre todo. Bueno, por mi parte es todo. Cedo la palabra al doctor César. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Para darle continuidad y finalización al capítulo, hablaremos de un tema que quizás fuimos de lo más frecuente a lo quizás menos frecuente, pero no por ello menos importante. Siguiente. Vamos a hablar acerca de las micosis pulmonares. Sabemos que son enfermedades infecciosas producidas por hongos y que varían pues en cuanto a su clasificación dependiendo del sitio de afección. Puede ser superficial y con esto nos referimos a los tejidos, a piel mucosa, o profundas, que es prácticamente sistemáticas de lo que vamos a hablar, como tejido diana u órgano diana a origen pulmonar. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, pues es muy variable. Prácticamente esto es a nivel mundial, afecta tanto países en vías de desarrollo como países desarrollados, y específicamente en nuestro país o en nuestro continente afectan más las micosis endémicas, como son en el norte del país las de origen por histoplasmosis, coccidiomicosis, y prácticamente en todo el continente americano son de las más frecuentes. Siguiente. Dentro de los factores de riesgo, y es muy importante hacer mención, son todos los que se mencionan en el cuadro. Hablaríamos de aquellas que afectan la inmunodeficiencia o inmunidad celular u humoral, algunas enfermedades como VIH-Sida, neutropenias severas en pacientes sobre todo tipo hemato-oncológicos, algún tratamiento farmacológico como esteroides, antineoplásicos, inmunosupresores, y algunos otros que lo vemos continuamente en el medio intrahospitalario, como son los usos de antibióticos de amplio espectro, catéteres vasculares y transfusiones múltiples, son aquellos de los que debemos de tener importante consideración para el desarrollo de estas enfermedades. Siguiente. En cuanto a la fisiopatología, es muy variable y depende de cada agente patógeno. Hablaremos que dentro de toda la vía respiratoria, y esto en las demás patologías, existen métodos o defensas de barrera en la cual vamos a ser precautorios de algunos agentes patógenos como el epitelio respiratorio y el sistema inmunológico, más que nada los monocitos, las células dendríticas, que prácticamente van a confiar un método de barrera en la cual no se va a desarrollar alguna patología, a excepción de la candidiasis, que prácticamente hablaríamos como fuente o la diseminación por vía hematógena. Hablaríamos de dos casos específicos. Cuando existe una inmunidad intacta, prácticamente todos estos agentes patógenos cursan con un 90% de resolución, o prácticamente existe una fase latente, no se desarrolla como tal la enfermedad. Sin embargo, contando con los factores de riesgo antes mencionados, pudiesen desarrollar la enfermedad y desarrollar el cuadro clínico que más adelante vamos a mencionar. Siguiente. Las manifestaciones clínicas son muy variables, y ya los anteriores doctores mencionaron las características clínicas de una bronquiolitis, de una neumonía. Prácticamente son muy similares. Sin embargo, hay algo que nos hace muy específicos de cada cuadro. Lo mencionamos y lo quise puntualizar en la positiva, que son lo más relacionado, por ejemplo, en criptocosis, más relacionado a un cuadro de meningitis, crisis convulsivas, candidiasis, algunas lesiones mucocutáneas, aspergilosis, sobre todo el antecedente o el desarrollo de sintomatología relacionada con sinusitis, también afección al sistema nervioso central, donde ya existen mayores complicaciones, blastomicosis, sobre todo lesiones
cutáneas, histoplasmosis, lesiones granulomatosas, mucormicosis, el signo de la escara negra y afección a senos paranasales, y neumocistosis prácticamente aquellas con un síndrome constitucional y una pérdida de peso importante. Todas las manifestaciones clínicas van a ser propios de una neumonía. Sin embargo, en cada micosis pulmonar existe un antecedente clínico importante para sospechar de que se trate o no de algún agente patógeno antes descrito. Siguiente. Siguiente. En cuanto al diagnóstico propiamente clínico, por los que ya comentamos, sin embargo, hay muchos estudios, tanto de laboratorio como de imagen. En cuanto a la imagen, la radiografía nos van a dar muchos aspectos importantes, sobre todo aquellas de consolidación lobar, múltiples nódulos, cavitaciones o derrame pleural prácticamente ya dentro de lo menos frecuente. La tomografía de tórax es muy variable las características o los hallazgos clínicos que vamos a poder encontrar. Sin embargo, sí existen alguna prevalencia, sobre todo encontrar hallazgos como engrosamiento bronquial, engrosamiento de septos interlobulares, en la cual algunos nos van a dar datos clínicos importantes para la sospecha de una afección por una micosis pulmonar, no descartando y contemplando lo que antes mencionamos en los factores de riesgo. En cuanto al laboratorio, hay métodos tanto directos como indirectos, de los cuales podemos echar la mano. Métodos directos tales como los cultivos. Lamentablemente a veces los cultivos conllevan un tiempo muy importante de 3 a 6 semanas, donde ya se pierde algo de tiempo en cuanto al manejo o el apoyo para una mejor resolución. Sin embargo, y lo presentamos en la diapositiva, hay algunos aspectos importantes del laboratorial. No a todos les pedimos los mismos laboratorios. Hay hallazgos tanto directos como indirectos, e indirectos sobre todo más en aquellos como coccidomicosis, en la cual los anticuerpos van a ser muy importantes con una alta sensibilidad y especificidad. Hay algunos otros como candidiasis, que prácticamente el hallazgo lo vamos a encontrar dentro del hemocultivo, y prácticamente el resto lo vamos a determinar, puede ser directamente con los medios de cultivos, como lo habíamos mencionado, ya sea por muestras de secreciones bronquiales o lavados bronquioalveolares. Siguiente. Y como finalización, en cuanto al manejo, prácticamente es muy variable. Hay varias opciones terapéuticas de las cuales podemos echar la mano. Anfotericina es uno de los importantes antimicóticos, pero no es de elección para todos los agentes micóticos. Aspergilosis, hablaríamos voriconazol, micormicosis, anfotericina B liposomal, y cada una tiene una definición. En aquí lo quise esquematizar cuál sería el tratamiento de elección y la media alternativa. Quise omitirle en cuanto a las dosis, pero bueno, en el texto vienen tal cual el desarrollo de las dosis en las cuales podemos echar la mano y algunas complicaciones. No debemos dejar en claro que, o no debemos de olvidar que para el tratamiento de las micosis pulmonares, el primer paso es el antifúngico. Sin embargo, existen otras medidas como puede ser manejo quirúrgico y sobre todo el tratamiento de la enfermedad de base, teniendo en claro que esas tres eslabones van a echar la mano para el éxito terapéutico. Bien, César, terminaste, ¿verdad? Bien, muchas gracias. Bueno, primero que nada, nuevamente gracias por hacer un breve resumen de lo que es cada uno de los capítulos. Sin duda, en la redacción de los mismos hay datos muy detallados, hay datos epidemiológicos, estadísticos, lo que tiene que ver, lo que se mencionó con neumonía tiene en comunidad el porcentaje de cobertura de vacunación, que si bien es cierto en algunos países la cobertura es muy importante, en México no es lo deseable, y por eso es que todavía pensamos en Streptococcus pneumoniae como un agente etiológico importante. Por supuesto, tenemos muchas limitaciones para hacer los diagnósticos. Creo que es de las enfermedades con más limitantes para hacer diagnóstico etiológico de neumonía, no solo en el país, sino en todo el mundo.
Y a eso aunado a que muchas veces los pacientes, por lo menos los que llegan a hospital, tienen 1 o 2 manejos de antibióticos previos a su hospitalización. Por otra parte, quiero agregar con lo de bronquiolitis, que atinadamente lo dijo el doctor Esil, las guías prácticamente recomiendan solamente hacer los aportes con oxígeno, la solución hipertónica, en algunas ocasiones los manejos ventilatorios con alta frecuencia que pueden ser de utilidad, o en algunos hospitales que han utilizado el helio de alguna manera para resolver un tanto más pronto la evolución de la bronquiolitis. Sin embargo, son algunas herramientas o algunas condiciones terapéuticas que no las disponemos en hospitales públicos. Y por otro lado, hacer mucho énfasis, y en el capítulo se hace, que en los diversos estudios en donde se estudia qué tanto manejo de antibiótico y qué tanto manejo de broncodilatadores y de corticoides se le pone a los pacientes, hay un sinnúmero de estudios en donde pues la literatura dice que no, pero en la práctica muchos de los médicos lo hacen. Algunos estudios muy interesantes incluso con el uso y la prescripción de antibióticos, que es una parte que también desafortunadamente no se ha logrado disminuir en estos cuadros principalmente de origen viral. Como ven, es un contenido por demás de utilidad práctica para el médico pediatra, desarrollado esta temática cuidadosamente y actualizado con la finalidad de que es un fascículo de consulta y de fácil acceso. Esto, por supuesto, que hay una redacción más importante en cada uno de los conceptos que los autores nos han plasmado aquí. Y me queda una parte nuevamente muy importante: agradecer a la mesa directiva de la Academia Mexicana de Pediatría. Felicitamos por continuar con acciones que ponen a la vanguardia a tan notable grupo médico del país. Y aquí quiero decir 2 cosas muy importantes: la confianza del presidente actual, la insistencia de Ulises, que es lo que yo tengo que decir, perseverante, insistente, y un valor que quiero destacar con los 4 personas que han colaborado con este capítulo. Son pediatras infectólogos, y que los ponemos en el camino de que en un futuro próximo formen parte de esta prestigiosa Academia Mexicana de Pediatría, y que vayamos sembrando adicionalmente esta inquietud de escribir, de actualizar y de no perder en el futuro ese horizonte en el que nos tenemos que seguir preparando para poder atender bien a nuestros pacientes. Pues esto es prácticamente lo que se tenía preparado para platicar con ustedes. Es charla de café, como bien se llama esta temática, pero pues muy en especial la finalidad de también dar algo de tiempo para sus opiniones, sus comentarios, y por supuesto, si hay alguna ampliación de alguna de la temática, pues veamos aquí. Obviamente el trabajo finalizado se va a ver cuando ya tengamos el documento en impreso o en electrónico, en donde podremos apreciar justamente el trabajo de dedicación y muy fino de tenerlo actualizado para toda la pediatría del país. Y por último, solamente decirles que platicaba en días anteriores con el doctor Eduardo Antonio. Este conocimiento sigue muy actualizado. Acaba de estar el Congreso de los Estados Unidos de Infectología, el IDWeek, y estamos actualmente en el Congreso Europeo. Y hay datos muy importantes que seguramente para cuando exista la próxima actualización ya no van a ser productos de investigación, va a ser aplicado a la clínica, principalmente en los procesos bacterianos y en las nuevas herramientas diagnósticas que se están haciendo por PCR, que sin duda son de mucha utilidad. Pues muchas gracias, César, muchas gracias, Pepe, Mariana, muchísimas gracias, y José de Jesús González, que también colaboró, muchísimas gracias, y en especial nuevamente a ti, Ulises, muchas gracias por esa perseverancia, al presidente de la Academia y al doctor Eduardo Antonio por facilitarnos esta plataforma que sin duda es muy importante para platicar y platicar entre amigos, y recibir comentarios y críticas constructivas también son bienvenidas. Bien, regreso la palabra al doctor Eduardo Antonio.
Muchas gracias. Pues cada uno de estos temas es como para dedicarle muchísimo tiempo. Y yo no dudo que haya muchas reflexiones y comentarios, pero tal vez Ulises Gómez, Ulises Reyes quiera hacer algún comentario, creo que es oportuno. Y si no hay más comentarios, yo tengo muchísimos, yo sí quiero participar porque además son temas que a mí me apasionan, que me gustan, y pues aunque tengo poco tiempo de estar viendo pacientes con problemas respiratorios, pues también me gustaría comentar. Ulises, adelante. Tu audio, Ulises. Bueno, no se le escucha a Ulises en lo que arregla su cuestión de audio. Fíjate que yo creo que es muy importante ahora que tenemos una revista de atención primaria, pensar siempre qué es lo que tiene que hacer un médico común en un consultorio, en una población, en un sitio donde no hay medios de diagnóstico. ¿Cuáles serían las pautas así clínicas, básicas? Porque vemos, por desgracia, que muchas de las malas costumbres hospitalarias y que aprenden nuestros residentes es que a cualquier niño con tos o con fiebre le mandan tomar una radiografía de tórax. Hace muchísimos años en el hospital único que tiene Uruguay de niños, se hizo un estudio muy interesante en el que más del 85% de las radiografías de tórax que se tomaban eran normales, lo cual demuestra pues un gran abuso del recurso sin que favorezca el diagnóstico, mucho menos el diagnóstico oportuno. Entonces, recuerdo que en una ocasión, en una de las pláticas, nos dijeron, es que doctor, si yo veo como los que más se mueren son menores de 1 año por problema de neumonía, ¿cómo podría yo, si estoy en el rancho, pues sospechar una neumonía? Digo, bueno, mira, lo más elemental sería, si el niño tiene fiebre, tiene tos y su frecuencia respiratoria está por arriba de 40, pues tú ya debes de considerarlo una neumonía y tratarla como tal. Lo que a mí me llama la atención y que es muy interesante es que primero no se ha hablado de tuberculosis, posiblemente le están dedicando algún tema en especial. La otra situación, que hay enfermedades comórbidas, o sea, es difícil encontrar enfermedades de hongos en pulmón, por ejemplo, así nada más porque sí. Claro que sí las hay, pero generalmente son con enfermedades comórbidas. Aquí, por ejemplo, en Veracruz, se ha encontrado con algunos pacientes diagnosticados como tuberculosis de mal control o tuberculosis resistente, drogoresistente, pues que en realidad, y con hematemesis, se ha visto que, con hemoptisis, perdón, se ha visto que generalmente estos pacientes tienen agregado un aspergiloma. Entonces, tal vez hace falta estar dando mucha difusión a lo más elemental posible y algo que va a ser un poco difícil, pero que no imposible y que depende nada más del ímpetu y el entusiasmo de todos nosotros, es hacer investigación. Hacer investigación extra hospitalaria, tratar de buscar una manera de tener registros de pacientes tratados con infecciones respiratorias bajas sin que hayan llegado al hospital. Yo creo que será muy enriquecedor porque primero creo que hay un gran abuso de antibióticos. Segundo, hay una serie de prácticas súper añejas que involucran en los padecimientos respiratorios, desde la pregunta básica hablando de bronquiolitis, decir, ¿la bronquiolitis es una primera crisis asmática o es bronquiolitis viral? Ahí debe de haber una serie de recursos clínicos, algunos de ellos para tener una sospecha al menos. Creo que ya habilitó su micrófono Ulises. Adelante, Ulises. Bueno, primero, ¿está el volumen? Sí. ¿Escuchan? Sí. Sí. Primero, pues agradecer profundamente la gran participación del maestro Antonio Loébanos y creer en este proyecto que pues ya llevamos 2 años que lo echamos a andar y que gracias a Dios este es el primer volumen, tenía razón, este es el volumen 1, son 10 pack y el volumen 2 que se está trabajando, pero yo quiero agradecerles, la verdad que no es fácil escribir, dedicarles el tiempo a la doctora Merlo,
al doctor Suárez, al doctor Esil Santos, a este grupo formidable. Y no tengo palabras a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y de este proyecto, de los muchos que tiene, pues agradecer su gentileza, ¿no? Y mil disculpas porque he sido muy incisivo en estar pidiendo que nos entreguen los documentos, ¿no? Yo les agradezco mucho, no tengo palabras. Gracias por creer en todo lo que hace la academia en un tiempo difícil, en un tiempo sin economía, pero que, pues bueno, las mentes que tienen gran compromiso con la enseñanza y con la ciencia, como este grupo, pues no nos para nada, la verdad que esto me da muchísimo gusto. Gracias de todo corazón. Y seguro que hay muchas preguntas, no sé, para atención primaria a la salud, ¿qué nos quisieran resumir en 2-3 minutos si tenemos todavía lo importante de la clínica, lo importante de oximetría de pulso, que ahora pasó a ser el 5º signo vital ya de 20 años para acá o más? No sé, está muy bien lo que se comenta acerca de indicaciones de oxígeno, las soluciones hipertónicas, lo contravertido de esteroides, bronquiolitis, los beta-2 miméticos. No sé, quisieran concluir, por favor, en algunos detalles para nuestros amigos de esa atención primaria a la salud, que están ahí en los centros primarios de atención, por favor. Gracias. El audio. Pati. El audio, Toño. Habilita tu audio. Perdón, si quieres retomar la palabra al respecto del mensaje que se mandaría a los médicos que están en atención primaria o primer contacto al respecto del manejo pues obviamente de los medicamentos que normalmente se dan, pero que no se deberían de dar. Totalmente de acuerdo con algunas observaciones del doctor Eduardo que luego voy a comentar algo. Y también pedirle a la doctora Mariana, ¿hay ahí alguna pregunta al respecto de la sugerencia de tratamiento con amoxiclavulanato, si se puede utilizar amoxicilina con sulbactam? Pepe, adelante. Gracias. Es charla, Pepe, tranquilo, no prisa, y la recomendación es un mensaje claro y contundente de qué hacer, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias al doctor Ulises y al doctor Eduardo Antonio por todos sus comentarios. La verdad es que son muy enriquecedores. Respecto a la pregunta que hacía o lo que comentaba la doctora Patricia Ramírez, de que le gustaría saber si hay un flujograma secuencial del manejo del paciente. Por supuesto que sí, está todo descrito en el capítulo de la bronquiolitis, y sobre los comentarios del doctor Ulises respecto a que cómo deben de manejarse en los pacientes en un lugar más pequeño, o sea, no un centro grande de referencia de hospitales. Pues estos pacientes, obviamente sabemos que primeramente tenemos que examinar al momento de que ingresan los signos vitales, y actualmente también tiene un gran impacto el uso de la saturación o la medición de oxígeno para saber si es un criterio o no de pacientes. Hay unas metas establecidas que son saturaciones por arriba de 92% o menor a 92% para considerar que estos pacientes requieran una estancia intrahospitalaria. Hay un arsenal importante de medicamentos que ya lo mencionábamos y que sigue siendo controversial el uso. Como bien decía también el doctor Luébanos, todos hemos utilizado en algún momento broncodilatadores, corticoides, en el afán de que el paciente mejore más rápidamente, y que por supuesto que no están recomendados o que la eficacia no se ha comprobado del todo. Pero bueno, obviamente cuando estamos en un lugar alejado de la civilización, intentas romper esta inflamación a nivel bronquial, y pues se ha utilizado. Definitivamente no podemos instaurar una recomendación para todas las personas y decir, no, pues no le des el medicamento. O sea, si con eso mejora el paciente, si la respuesta clínica del mismo es suficiente, pues no hay ningún problema. O sea, sí se puede llegar a utilizar, y más sobre todo cuando no tienes
otro tipo de herramientas más sofisticadas cuando sospechas alguna complicación, ¿no? Que solamente eso es lo que se recomendaría, tomar una radiografía. Mencionaban también que actualmente la tendencia es hacer radiografías de manera rutinaria y pues no está avalado bajo ninguna circunstancia hacer a todos nuestros pacientes. Si es un paciente que tiene menos de 1 año de edad, por supuesto que es su primer cuadro de vías respiratorias inferiores o que tiene sibilancias, sabemos que por excelencia va a ser una bronquiolitis y el tratamiento pues no va a cambiar. Hay que colocarle oxígeno si mide menos de 92% y darle su terapia intravenosa e ir vigilando la respuesta clínica que el paciente va teniendo. Por supuesto que desafortunadamente creemos que se siente feo, ¿no? No utilizar ningún medicamento y pues todo el mundo ha en algún momento utilizado corticoides, no voy a decir que no vamos a utilizar estos medicamentos. Afortunadamente salen los pacientes por historia natural de la enfermedad. Sí, desafortunadamente también hay algunos pacientes que se complican, pero bueno, obviamente tienen factores de riesgo como los mencionaba, cardiopatías congénitas, prematurez, broncodisplasia pulmonar, entre otros. Pero un niño sano, la tendencia es hasta la mejoría clínica y van a autolimitar, en realidad sin ningún tratamiento. El efecto benéfico que se ha propuesto para las soluciones hipertónicas también ha logrado evidenciar un poco de respuesta clínica en cuanto al acortamiento de la estancia intrahospitalaria, pero muy discreta. Sí, Pepe, fíjate que también a todos los que nos escuchan, en algunas series hasta el 25% de los pacientes que tienen bronquiolitis están teniendo en conjunto un cuadro de otitis media. Y esa es la causa por la que en algunas ocasiones persiste la fiebre en el paciente. Así es. La presentación de la fiebre en el paciente. Y de un 11 a un 18% pueden tener una infección de vías urinarias concomitante. Entonces, solamente en esos casos y que nosotros logremos demostrar que hay algún proceso concomitante, se justifica el antibiótico. Eso también viene descrito, obviamente, en el PAD y por supuesto que son recomendaciones también para el médico de primer contacto. Hay que tratar de evitar el uso de antibióticos si no estamos seguros que hay un proceso infeccioso que nos esté ocasionando la fiebre. Recordemos que bronquiolitis no da fiebre tan alta, más bien son las manifestaciones respiratorias y por supuesto, pues tener en cuenta esas comorbilidades que puede haber. Otro capítulo aparte, aprovecho para decirlo de una vez, es tuberculosis. No nos quisimos meter con tuberculosis solo como diagnóstico diferencial, pero para eso hay un capítulo que nuestro amigo Isaías Orozco, que está también en la reunión, pues es el experto y el doctor Pedro Martínez, que por ahí también está en la audiencia. Entonces, sí, lo que quisimos diferenciar para no también confundir al médico de primer contacto ni al pediatra. Y por otro lado, aclaro, sí hay neumonía por virus sincicial respiratorio, sí la hay, y el cuadro de bronquiolitis es también por sincicial respiratorio, pero no es exclusivo. Estamos acostumbrados en la formación médica que dicen bronquiolitis y saltamos diciendo que es virus sincicial respiratorio. No necesariamente, hay otros virus como ya lo vimos, y por otro lado sí hay neumonía exclusiva por sincicial respiratorio sin bronquiolitis. Y por último, totalmente de acuerdo con la radiografía. De hecho, una práctica que ha costado mucho trabajo quitar, sobre todo en los servicios de terapia intensiva e incluso en los servicios de seguimiento, es la radiografía al día para ver qué tanta mejoría hay con el paciente. Eso es algo que debemos totalmente de quitar, no solo radiografía, sino que también tomografía. Y resaltar un poquito lo que dijo la doctora Mariana, el papel que va jugando cada vez más el hacer mejor un método que no es invasivo, un ecosonograma, y que ayuda incluso para hacer diagnósticos de neumonía y de afecciones exclusivas por SARS-CoV-2, que es donde creo que va a apuntalar ese ecosonograma. Muy bien, no sé si Mariana quieras comentar de la utilización de los antibióticos. En breve tenemos un curso también con la doctora Patti Ramírez en donde vamos a hablar
de uso de antibióticos en toda la patología respiratoria, muy completo, muy interesante también. Pero Mariana, no sé si quieras comentar al respecto del manejo de antibióticos. Sí, doctor, gracias. Bueno, respecto a la pregunta que realizaron es que si se puede utilizar en lugar de amoxicilina clavulanato, amoxicilina sulbactam. Bueno, las dos son opciones terapéuticas que se pueden utilizar. Únicamente hay que considerar el antecedente de uso previo de cualquiera de estos dos, pensando sobre todo en resistencia a neumococo, pero sí creo que pueden ser cualquiera de las dos opciones terapéuticas. Muy bien. ¿Alguna otra recomendación, Mariana, que pudieras dar para el paciente, perdón, para el médico que está de primer contacto en relación al manejo de antibióticos? Por ejemplo, voy a hacer una pregunta malintencionada. Promueven mucho los macrólidos, promueven mucho trimethoprim sulfa, entre otros medicamentos que no son betalactámicos. ¿Alguna opinión que pudieras externar para el manejo inicial del paciente y la utilización exclusiva de macrólidos o azálidos, en especial ahora en tiempos de coronavirus? Bueno, sí, comentar en cuanto al trimethoprim sulfamethoxazol, pues como hemos visto tiene una alta resistencia, independientemente de la patología, oscila alrededor de 84-87%, por lo cual no lo recomiendo como primera instancia. Y en cuanto a los macrólidos y los azálidos, bueno, de la misma manera creo que debemos de caer en desuso de estos por las resistencias que pueden provocar, sobre todo que se están utilizando de manera ambulatoria como primera instancia, por comodidad en cuanto a que es una vez al día, 3 días, 4 días cuando mucho, y creo que debemos utilizarlo únicamente cuando se sospeche que se requiere este manejo, no como primera instancia. Muy bien, Mariana. César, si quieres agregar algo, creo que el doctor Eduardo hizo un comentario importante en los pacientes que tienen alguna comorbilidad, es donde pensamos prácticamente, tú lo presentaste en una tabla, pero ¿qué mensaje le pudieras agregar al médico de primer contacto al respecto de atención primaria al respecto de sospechar cuando no responde bien, hacer una mejor historia clínica, probablemente ver si hay factores de riesgo con el paciente, porque muchas veces se nos olvida que a menor edad, cuando el paciente presenta un cuadro neumónico, hay que empezar a sospechar que una infección invasiva se da cuando el paciente tiene algún problema de inmunodeficiencia. Y a veces se nos olvida y lo andamos pensando hasta el segundo o tercer cuadro que lo mandamos al hospital al paciente. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, muchas gracias, doctor. Sí, indiscutiblemente la historia clínica va a ser muy importante, teniendo como antecedentes los factores de riesgo que ya mencionamos en las diapositivas. Pero sí, a lo mejor el mensaje al médico de primer contacto, pues es aquel paciente que llega, que ya tiene varios tratamientos, no mejora, sigue empeorando, ya hay alguna sintomatología más agregada, y teniendo en cuenta eso, los factores de riesgo y los antecedentes, saber de dónde vienen. A lo mejor muchos pacientes vienen del norte del país, donde eso es muy alta la incidencia de estos casos. Y bueno, sí, el antecedente de tuberculosis, que sí lo quisimos como un tanto porque es un capítulo aparte, pero indiscutiblemente va con relación sobre todo con el tema de aspergilosis. Pero quizás pues tener muy importante eso, los factores de riesgo y aquel paciente que no evoluciona favorablemente, que ya cursó también ahorita hablando de las resistencias antimicrobianas, y la resistencia bacteriana es un tema bastante importante. A muchos de estos pacientes ya cursaron con varios esquemas, ya empezaron por un esquema antimicrobiano, cerraron uno, completaron otro, y ya prácticamente su cuadro pues a veces ya son de 3, 4 semanas. Es aquel paciente pues en el que necesitamos abordarlo y quizás contemplar alguna enfermedad de base, porque a lo mejor no está diagnosticada y el hallazgo clínico o lo que encontremos pudiese dar como entender que a lo mejor hay algo más que estudiar en ese paciente. Muy bien. Jesús González Carmona, ¿estás activo en tu micrófono? Sí, aquí estoy, maestro. Que te quisiera hacer una pregunta porque tú colaboraste con el capítulo de neumonía adquirida en comunidad. Tú eres pediatra y te quiero hacer una pregunta así muy específica de reflexión.
A lo largo de nuestra formación, y tomaré tu formación como pediatra, estando en un hospital, lo que menos ve uno es atención primaria, y eso es un error gravísimo en la formación como pediatras. Pero a lo largo de tu formación, tú fuiste testigo de muchos tratamientos que se dejan para pacientes con neumonía. ¿Cuál crees que es el reto más importante para el médico que está en primer contacto, para el médico pediatra que no trabaja en hospital, al respecto de la prescripción de un antibiótico, la reflexión que debe de hacer para prescribir un antibiótico o cuál antibiótico? En el entendido que la mayoría, y está demostrado, receta un beta-lactámico, pero hay de beta-lactámicos a beta-lactámicos. ¿Cuál sería tu reflexión al respecto? Empezar con una cefalosporina de primera generación, de segunda, de tercera, un inhibidor de beta-lactámicos, amoxicilina sola, penicilina inyectable. ¿Cuál crees que sea el reto y el mensaje que puedes aportar a esta comunidad de atención primaria? Bueno, doctor, muy particularmente desde mi punto de vista, el primero va en relación con el comentario que hacía bien a Pepe Santos hace rato, que decía que a veces uno siente feo o le da ese temor de que el paciente pueda empeorar si no utiliza un tratamiento antibiótico de manera temprana. Y creo que tenemos que, en cierta manera, sacarnos ese chip de la cabeza. Incluso dentro del hospital, uno ve al niño con datos de dificultad respiratoria, que llega con presencia de fiebre, y uno automáticamente cree o piensa que pudiera ser una neumonía por bacterias cuando la evidencia va en contra, ¿no? Todas las revisiones sistemáticas hasta la fecha, de hecho, una que salió en el mes de julio, todavía habla de que el 80% siguen siendo virus y eso lo sabemos muy bien. Eso es lo primero que tenemos que entender y que tenemos que internalizar. Si esto fuera un volado, tenemos el 80% de probabilidades de ganarlo. Entonces, sin antibiótico, manejo estándar, líquidos, hidratación adecuada, oxígeno, y esa es la primera. Segundo, ya hablaba bien el doctor Eduardo al principio, y es dejar de utilizar también radiografías o estudios de imagen de primera instancia. Si el niño clínicamente tiene una neumonía, tiene una neumonía. Y de hecho hay revisiones acerca de el seguimiento radiológico dentro de la consulta, por ejemplo, y hablan de que solo el tomar radiografías va a incrementar el uso de los antibióticos que o que tenemos disponibles, y eso es un completo error. Entonces, ese sería el segundo. Y tercero, precisamente con respecto de la prescripción, hablando muy particularmente de las guías de manejo que existe de la Organización Mundial de la Salud, incluso otras revisiones sistemáticas hablan de que el tratamiento sigue siendo a través de un beta-lactámico de primera instancia, amoxicilina, que puede o no ir acompañado de un inhibidor de beta-lactamasas, que no debemos de utilizar nuevamente macrólidos de primera instancia, eso ya lo habíamos platicado, y de hecho allá comienza a haber algunas recomendaciones con respecto de el uso de la cefalosporina de tercera generación, tan ampliamente usadas dentro de la consulta, y que de hecho no serían incluso la primera opción para todos los pacientes que requieran hospitalización. Y eso es otra parte muy importante. Ir reduciendo espectros, quedarnos con la mente de cuáles siguen siendo los principales agentes etiológicos que tenemos en comunidad, y que las recomendaciones de tratamiento siguen siendo las mismas que en los últimos 5 o 10 años quizá, ¿no? Eso es muy importante, y que realmente en la práctica también dentro de la enseñanza que uno tiene aquí en hospital, uno crece viendo pues algunos errores, y uno internaliza esos errores como unos, ¿cómo decirlo? Como datos de buena práctica dentro y fuera de los hospitales. Muy bien, perfecto. Pues no sé si haya algún comentario o preguntas del resto de los participantes. Son bienvenidas todas las observaciones, y los invitamos a que cuando tengan en las manos este fascículo, volumen 1, lo lean con detenimiento. Sin duda va a ser muy enriquecedor. Yo quiero felicitarlos, a ti especialmente, Toño, porque realmente, si vemos, hay algunos de los problemas añejos que siguen siendo actuales, ¿no?
Hablábamos específicamente de bronquiolitis y por casualidad me voy a permitir compartirles aquí que encontré la referencia. No sé si se alcance a ver, pero dice Guía de evidencia en el tratamiento de la bronquiolitis. Lo escribí en la revista Biomédica en el año 2002. Y en ese prácticamente hacíamos una revisión bibliográfica de todo lo que se había escrito de la bronquiolitis con un grado de evidencia. ¿Cuál era el grado de evidencia científica? Entonces, de acuerdo al grado de evidencia científica era la recomendación. Y creo que a 18 años de distancia seguimos exactamente igual. Las mismas recomendaciones, los mismos grados de evidencia, lo cual quiere decir que tenemos que seguir haciendo estudios. Y mi otro comentario, ya final, ahora sí, ya de veras, es que cuando un niño con una neumonía adquirida en la comunidad, pues llega al hospital, seguramente que es viral. Al entrar al hospital ya no se debe de considerar una neumonía adquirida en la comunidad, aunque sea viral, y yo justificaría el uso de antibióticos ya hospitalarios porque seguramente se va a agregar un germen hospitalario. Nada más, pues eso, muchísimas gracias. No sé, Toño, tú... Si no, muchas gracias nuevamente a la academia por darnos esta oportunidad. Estamos sembrando además futuros académicos. Y a ti, Eduardo Antonio, que me cuesta mucho trabajo hablarte de tú. Muchas gracias por este espacio, por todo el esfuerzo que haces, y a los participantes que entraron a esta charla de café. Espero haya sido de mucha utilidad. Y Ulises, un abrazo. Ya se vistió y se puso listo para otra reunión. Muchísimas gracias a todos. Pepe, Mariana, César y José Jesús, muchísimas gracias por su participación. Un abrazo. Y a Isaías le acabo de mandar un mensaje, me felicitó, ¿no? Pues realmente yo lo felicito porque le dejamos el camino libre para tuberculosis. No nos metimos en tuberculosis ni en SARS-CoV-2, que justamente Ulises tiene todo un pad muy interesante de SARS-CoV-2. Entonces, esto le va a abonar mucho, le va a abonar mucho, y estoy seguro que entre la comunidad de la academia, seguro que lo vamos a mejorar el próximo. Muchas gracias, Toño. No tengo ninguna duda, y yo también quiero felicitar muchísimo a Ulises Reyes, porque yo creo que ha de tener una pila de litio, o sea, hay que tener las rayitas completas de la batería. Yo no sé cómo saca 30 horas a un día de 24 horas. Trae el conejo adentro. Es el reflejo de mucho trabajo, mucha dedicación y mucha pasión. Verdaderamente mi admiración para Ulises. Muchas gracias a la académica que hace este gran esfuerzo para tratar de llevar a cualquier médico, a cualquier persona, en cualquier región, información fresca, veraz, con el respaldo de la academia. Y como reflexión final para cerrar esta transmisión, yo diría, tenemos una obligación como médicos, como científicos, como profesionales, y debemos investigar. Debemos fundamentar en nuestras investigaciones lo que promovemos y lo que decimos. Tenemos todos los mecanismos, en la academia existen expertos prácticamente de todo, y creo que con la generosidad que se han caracterizado, nada más necesitan acercarse, ya sea a través directamente de la academia o de Médicos Unidos, y estamos abiertos a darles cualquier tipo de apoyo. Pero definitivamente la medicina mexicana es buena, muy buena, pero tenemos que hacer investigación para tener información científica, demostrable, confiable, verídica, a la mano. Ahora con la revista de pediatría de atención primaria, pues yo lo veo casi como una obligación. Así es que es una invitación muy abierta a utilizar toda esta plataforma y todo. Creo que eso es todo. Ha sido muy agradable esta plática de café, Pediatría al Día, y pues hasta muy pronto. Que tengan un excelente día. Saludos igualmente, gracias. Gracias, Toño.